Dice la palabra de Dios en el Salmo 90, versículo 9 en adelante. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, ahora sobre el ministro y su tiempo. Es decir, la manera como podemos nosotros administrar el tiempo, el cual todos lo tenemos en la misma medida, en la misma cantidad, y todo depende de cómo lo administramos. Todos tenemos 24 horas al día y somos nosotros quienes decidimos cómo repartimos esas 24 horas cada día. En primer lugar, hermanos, uno debe tener en cuenta que la vida pasa más rápido de lo que uno se imagina. De eso es que habla el salmo que hemos leído. Hay en realidad varios versículos que están insistiendo en la idea de lo efímero que es el tiempo y la rapidez con que transcurre. Pero en los versículos que hemos leído, por ejemplo, en el 9, dice que acabamos nuestros días como un pensamiento. Y así como un pensamiento es fugaz y quizás su presencia en nuestra mente podría ser medida quizás ni siquiera en segundos, sino que quizá en nanosegundos, son tan breves. Así dice que es también la vida del hombre. Dice que los días de la edad son 70 años. Eso es lo que hoy en día nosotros llamaríamos la expectativa de vida. Y sucede que en años anteriores en nuestro país, precisamente la expectativa de vida era esa en el hombre, 70 años. En la mujer subía a 72. Pero ahora con la situación de violencia y asesinatos que hay en nuestro país, lógicamente eso ha incidido y ha disminuido. Si mal no recuerdo, ha disminuido a los 68 años. Pero no por factores naturales, sino porque tanto asesinato pues termina por impactar en la expectativa de vida que los hombres sobre todo tienen en nuestro país, porque la mayor parte de víctimas son hombres. Pero en condiciones naturales la expectativa de vida serían 70 años, y es una expectativa de vida que tiende a crecer en la medida en que se van teniendo logros como mejor atención médica, medicamentos más eficaces, una nutrición más adecuada, información acerca de enfermedades y detección temprana de las mismas para poder evitarse problemas posteriores. Pero con todo y eso, uno podría pensar que 70 años es bastante tiempo.
hasta que ese tiempo comienza a transcurrir. Y cuando uno es niño ve la vida como algo pues que falta mucho y la idea de un día terminar el bachillerato o llegar a la universidad uno lo ve como muy lejano, y ya no se diga pues la idea de un día llegar a ser padre o peor abuelo, ¿verdad? Es algo que uno lo ve allá en el tiempo, ¿no? Uno se casa, nacen los hijos y uno cree que los hijos, los niños, las niñas van a durar toda la vida y que toda la vida eso serán. Pero llega el momento en que se gradúan de parvularia y a veces uno dice, bueno, si apenas va a ir a primer grado, pero cuando uno siente ese primer grado se convirtió ya en primer año de universidad. Y los niños de antes son ahora los muchachones de hoy. Las niñas que antes se morían por una muñeca, ahora ya son señoritas que se mueren por algún muñeco. Y así el tiempo pasa rápidamente. Y claro, nosotros mismos vamos dentro de esa fuerte corriente que es el tiempo. Y de repente uno comienza a sentir que hay ya capacidades que antes se tenían, que ahora no se tenían. Capacidades físicas, cuestiones como la resistencia o otras cosas que van cambiando, como que antes usted podía, porque quizá no tenía nada que hacer y se había propuesto descansar de esa manera, podía perfectamente el día siguiente despertarse a las 9, 10, 11 de la mañana y usted bien dormido. Pero hoy no, resulta que quizás se acuesta por alguna circunstancia, 1, 2 de la mañana, y usted dice, bueno, menos mal que mañana no tengo mayor cosa que hacer, voy a aprovechar para dormir y despertarme tarde. ¿Y qué? Al día siguiente a las 5:30 ya despertó y se le fue el sueño. Y son cuestiones que se van dando, como digo, en la medida que vamos alcanzando la vida adulta. Comenzamos a tener problemas visuales, ya necesitamos lentes para leer o a veces para ver en la distancia. Ya el pelo brillante y liso de antes como que se va volviendo más tieso. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si no era así, no? No, hace 30 años no era así. Pero eso es lo que ha ocurrido, que ya el tiempo ha transcurrido. Y luego la cuestión de la resistencia, que uno decía, bueno, sí, antes yo me acuerdo que aguantaba, pero hoy ya no, o quizá yo podía correr, caminar grandes distancias y ahora resulta que siempre las caminamos, pero cuando las caminamos terminamos ya cansados. Y de igual manera hay facultades de tipo intelectual, de memorización, que antes para nosotros leíamos algo y ya reteníamos aquella información, pero ahora necesitamos estar volviendo y volviendo. ¿Cómo era que decía? ¿A dónde fue que lo leí? ¿Quién fue que lo dijo? Y entonces todas esas cosas van indicando que el tiempo está en nuestra contra. Y como dice allí, que si en el caso eventual que se llegaran a alcanzar los 80 años, aún así dice que el llegar a esos 80 años, lo mismo es ya una molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los años pasan y entonces volamos. Ahora, el ministro, bueno, eso es algo para todo ser humano, ministro o no. Pronto pasa el tiempo y vuela para todos. Pero en el caso del ministro,
hay un elemento que es diferente al de las demás personas. Y es que el ministro en realidad no tiene un horario rígido o definido. Llegamos a ser prácticamente como nuestros propios jefes y distribuimos y utilizamos nuestro tiempo de acuerdo a nuestro criterio. Porque no se trata, usted sabe, la vida del ministro no es que usted tenga que marcar una tarjeta a determinada hora de entrada y que tiene que hacer 8 horas de oficina, salir y luego al finalizar la jornada a las 4 o 5 de la tarde, pues ya se puede ir a su casa y hasta el día siguiente. En el ministro no es así, nuestra vida siempre está invertida. Cuando la persona sale, nosotros entramos. Cuando las personas están de vacaciones es cuando viene nuestro verdadero trabajo. Cuando llega el fin de semana, que todo el mundo está libre, es cuando más ocupados estamos. Cuando llega el fin de año, que todo el mundo amanece descansando o durmiendo, es cuando más actividad hay dentro de las iglesias, porque es cuando más personas llegarán. Cuando las personas salen de estudiar, de trabajar, es cuando tenemos que comenzar a recibirles y atenderles y a escucarles y a darles consejería, porque es el tiempo cuando las personas pueden. Entonces nuestra vida siempre se encuentra invertida en relación al de las demás personas. Pero el hecho de no contar con un horario puede ser una gran ventaja, pero también puede ser un gran problema. Puede ser una gran ventaja si al no tener un horario rígido, uno utiliza esa ventaja de la manera más eficiente posible, porque usted ahí podría enfocar su esfuerzo o su empeño en aquellas horas en las cuales usted es más productivo. Los seres humanos no somos todos iguales, sino que por ciclos biológicos que cada uno de nosotros tenemos, somos más productivos en unas horas que en otras. Y lógicamente una persona que tiene un horario estricto o rígido no tiene la oportunidad de hacer coincidir su tiempo de trabajo con aquellos ciclos donde su productividad es mayor. En el caso del ministro sí, hasta cierto punto. Esa es una ventaja. Pero una desventaja es que como no hay una exigencia, no hay un tener que rendir cuentas de qué se está haciendo con el tiempo, entonces la persona se puede sentir en libertad de utilizar su tiempo de la manera que le parece, y eso no siempre es lo mejor. Por ello, muchas personas tienen la experiencia, y no sé si le ha ocurrido a usted que cuando se pone a valorar su rendimiento dentro de la obra de Dios, cuando no estaba a tiempo completo, sino que estudiaba, trabajaba o las dos cosas, y además de eso servía dentro de la obra, usted sentía que era muy productivo, que hacía mucho para la obra. Y claro, en ese momento el pensamiento era, si yo estuviera a tiempo completo, yo haría, pero cosas tremendas para Dios. Eso es lo que uno piensa. Pero cuando llega el momento en que somos llamados al ministerio y estamos a tiempo completo dentro de la obra, a veces lo que sucede es lo inverso, que ahora que tiene todo el tiempo, ahora hace menos. Y se hace menos porque uno puede, y de hecho se hace, ir posponiendo las cosas que deberíamos hacer. Uno sabe que puedo hacerlo después, puedo hacerlo más tarde,
puedo hacerlo mañana, y uno va posponiendo, posponiendo, posponiendo hasta que llega un momento en que no hace nada o hace muy poco. Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos un elemento adicional en nuestra vida, y es que debemos aprender a administrar nuestro tiempo, que es un problema que otras personas no tienen porque se los administran a ellos. En cambio nosotros, si no lo administramos nosotros, nadie lo administrará a nombre nuestro. Lo que tenemos que lograr es que el tiempo abunde, pero no solamente que abunde, sino que abunde para aquellas cosas que son verdaderamente provechosas. Y quisiera, hermanos, en primer lugar hablarle de aquellos elementos que se convierten en ladrones, voy a decir así, del tiempo, que nos roban el tiempo. Y cuando uno viene a sentir, ya el tiempo ha pasado. Para luego hablar de cómo optimizar el tiempo que tenemos o del cual disponemos. Pero vamos a comenzar hablando con estas trampas o ladrones que nos roban el tiempo. En primer lugar, hermanos, es necesario hablar del tema de la tecnología. La tecnología se ha hecho, y ese es el concepto, de facilitar la vida del hombre, hacerla más productiva, hacerla poder hacer con menos esfuerzo y con menos tiempo algo que hubiera requerido mucho más. Y uno no puede negar, hermanos, que es muchísimo más eficiente el que usted escriba un correo electrónico y lo envíe, y usted sabe que en unos segundos podría estar en cualquier lugar del mundo a donde usted lo envíe. Eso es muchísimo más rápido que el equivalente viejo de tener que tomar papel y escribir una carta, rotular un sobre, colocarlo, ir al correo, comprar la estampilla, pegarlo, depositarlo en el buzón y luego esperar no sé cuántos días hasta que esa correspondencia pueda llegar a su destinatario. Luego esperar la respuesta. Entre el correo convencional y el correo electrónico, obviamente que el correo electrónico es algo que nos facilita la vida y nos hace ganar días en nuestro trabajo. De igual forma, hablando de otra tecnología es, por ejemplo, la computadora u ordenador, como también se le llama, que tiene como propósito que podamos hacer las cosas de una manera más eficiente. Y así es como las computadoras nos permiten escribir, ilustrar, hacer presentaciones, cálculos matemáticos sin necesidad de calculadora. Simplemente usted tiene que ir alimentando con datos una hoja de cálculo e inmediatamente le va haciendo las operaciones que le hubiese tomado a usted un poco más de tiempo y un margen de error el hacerlas. La mayor parte de personas que utilizamos computadoras no conocemos todos los recursos y cuán eficientes puede ser nuestro trabajo a través de una computadora, porque nos limitamos a los elementos más fundamentales, los más sencillos, que solo eso ya es un avance. Pero si tuviésemos un conocimiento de las aplicaciones o de los programas, como le llamamos comúnmente, veríamos que hemos estado desperdiciando una herramienta que siempre usted la tuvo ahí,
pero que no la utilizaba porque no sabía que existía. Nadie le había dicho que ahí estaba. Otro elemento, bueno, para terminar esto con las computadoras, lógicamente, trabajar con una computadora es una cuestión mucho más versátil. Si usted necesita enviar un documento, no es necesario ahora que usted tenga que imprimirlo, sacar fotocopias y luego enviarlo a otra persona. Cada vez el papel se utiliza menos y ahora usted puede adquirir libros que pueden costar 19, 20 dólares, comprarlo impreso, pero lo puede descargar también, a veces hasta por $1. El mismo libro, lo único que lo va a tener de una manera electrónica. Entonces hay ciertas ventajas, bueno, de hecho hay muchas ventajas que la tecnología pone a nuestras manos. Otro tipo de tecnología es las comunicaciones. Usted sabe que en nuestro país hay alrededor de 1 millón, leía, de personas que tienen teléfono, línea fija. Pero hay alrededor de 7 millones de teléfonos circulando en El Salvador, que es un país que tiene 5.700.000 personas. Claro, no significa que hay 7 millones de usuarios. Lo que sí significa es que muchísima gente en nuestro país tiene celulares, y no uno, sino que tienen 2, 3. Algunos tienen uno por compañía, ¿no? Y si hay 4 compañías, tienen 4, por diversas razones. Pero entonces, la comunicación inalámbrica o celular es también otra tecnología que ha llegado a nosotros y que cada vez ha ido integrando más y más elementos. Hubo una época cuando, se recuerda, algunos de ustedes recordarán los famosos beepers, que era un aparatito que usted andaba y que cuando alguien le buscaba, bueno, de hecho en español ese es el nombre, no busca personas, es el nombre en español. Le sonaba y entonces usted veía y ahí estaba el número de la persona que lo andaba buscando. Entonces usted tenía que buscar un teléfono, marcar y llamar. No hace mucho de eso. Yo no sé si todavía hay personas que lo utilizan o no sé si existe el servicio, pero yo creo que no, ¿verdad? Ya con esto de los celulares, que dejó de ser un artículo de lujo para convertirse en una cuestión popular, ¿no? O sea, hoy usted sabe que hasta los niños que van a primero o segundo grado tienen su celular. Cualquier persona tiene. Entonces, uno podía andar un buscapersonas, un celular que servía para recibir o hacer llamadas, pero había personas que también andaban una agenda electrónica donde podía anotar compromisos, direcciones, números de contacto. Otras personas andaban por aquí atrás una cámara, otros andaban por acá un radio, total de que todo el cinturón andábamos llenos de aparatos. Pero todo eso, hermanos, se fue integrando hasta convertirse en un solo aparato, y ahora en un solo aparato usted puede tener agenda electrónica, teléfono, internet, puede enviar y recibir correos electrónicos, puede tomar fotografías, puede tener música, puede tener su colección de fotografías, puede andar toda la música que antes quizá usted tenía ahí las hileras de discos compactos o de cassettes. Ahora en un telefonito lo hace. Claro que si se lo roban, le roban todo, ¿verdad? Ahí anda sus contactos, su agenda, tareas por hacer. Incluso hay celulares en los cuales usted puede trabajar aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint. Y usted puede hacer presentaciones, o sea, todo lo que usted haría en una computadora, lo puede trabajar ahí, en miniatura, pero lo trabaja. Cuando lo traslada a la computadora ya lo tiene hecho.
Todo eso hace la tecnología. Pero la tecnología lo que hace es ponernos disponibles a las personas. Si usted tiene tan solo un celular, usted está disponible para que las personas le llamen, para que las personas le ubiquen. Y es una ventaja tener celular, obviamente que lo es. Tiene sus ventajas, pero también trae aparejadas sus desventajas. Y ese es el problema con la tecnología, que la tecnología tiene como objeto facilitarnos la vida, hacerla más productiva, esa es la idea. Pero al mismo tiempo se convierte en una trampa. Es una trampa porque nos pone disponibles. Entonces, puede llamarle a usted cualquier persona en cualquier momento, porque usted está disponible, porque tiene un celular. Si no lo tuviera, no lo van a ubicar y ustedes lo van a dejar tranquilo con el trabajo que usted está desempeñando. También, hermanos, bueno, todas las tecnologías de las cuales hemos hablado tiene su riesgo, porque una computadora, como le digo, puede hacer algo en unos minutos que usted le hubiera tomado horas de la manera tradicional hacerlo. Pero la cuestión es que también las computadoras tienen otros elementos que se ha convertido la computadora prácticamente como en un centro de diversiones. Y si usted ve cómo una computadora está estructurada o diseñada, es para eso. Es para coleccionar fotografías, para coleccionar música, para jugar, para chatear, es decir, para perder el tiempo. Y elementos productivos realmente son muy pocos. Incluso hay marcas como por ejemplo Sony. Sony se especializa en producir computadoras como la Vaio, que eso para lo que sirve es para jugar, o sea, están diseñadas para eso. Usted puede hacer también otro tipo de trabajos serios, pero la idea fundamental es que está diseñado como un centro de diversiones. Yo recuerdo hace unos años que necesitaba cambiar una computadora portátil, y entonces me enteré que habían que uno puede solicitar que la hagan como uno quiere. Y entonces al comenzar a quitar todo lo que uno no utiliza o que no le interesa, entonces yo recuerdo que llegué a una cuestión mínima, y entonces yo le dije, bueno, esto es lo que quiero. Y yo les digo, no, eso no lo tenemos, eso no lo hacemos. Usted puede tener eso, pero tenemos que añadirle lector de DVD, quemador de DVD, y esto y lo otro y lo otro. No, pero a mí no me interesa eso, yo no quiero eso. No, pero entonces no se puede, total que no se pudo. Entonces la cuestión de que anunciaban que uno podía hacerlo, o sea, porque me iba a salir bien barata, ¿no? Sí, porque lo que necesitaba yo era lo mínimo. Pero como no es ese el concepto. Entonces la tecnología, cuando nos pone disponibles a otras personas, nos quita el tiempo, porque lo van a hallar en cualquier lugar. Y no es como antes, simplemente llamaban a la iglesia, se encuentra el hermano fulano de tal. No, fíjese que ha salido o no ha llegado, se acaba de ir, se acabó. Y ya nadie lo molestaba porque usted no estaba ya al alcance del teléfono. Viene mañana como a las 9, llame que ya va a estar acá. Pero hoy el celular lo pone disponible y por lo tanto lo pueden encontrar en cualquier momento para cualquier locura. Le pueden encontrar para cosas muy necesarias, pero también le pueden encontrar solamente por cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, en el uso de la tecnología. Yo no le digo que no lo hagamos o que no lo tenga, pero sí uno tiene que desarrollar una disciplina, porque como dice la palabra, que pronto
el tiempo pasa y volamos. Y que el hombre es como la hierba que crece por la mañana, en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca y se acabó la vida del hombre. Si es así la vida del hombre, entonces no permita usted que las personas lo agenden, sino que usted determine qué es lo que quiere hacer con su vida. Una de las cosas más difíciles para cualquier ministro es utilizar la palabra no. Porque como sabemos que es para la obra, entonces a nada le decimos no. Hermano, ¿podría venir acá? Y decimos sí. Hermano, fíjese que mi niña va a cumplir 12 años, ¿podría venir? Sí. Fíjese que se va a casar mengano, ¿podría oficiar la boda? Sí. Fíjese que se murió fulano, ¿podría ir a la vela de la suegra, del nieto, del primo que vive al lado, de la anfitriona? Bueno, hay que ir. Entonces la cuestión es que el ministro debe aprender a decir no y a poder tener una definición de cuáles son las prioridades. Usted puede tener opciones y si una persona viene y le dice, ¿podría hacer tal o cual cosa? Quizás decir no va a resultar pesado y usted mismo se va a sentir mal de decirlo. Pero usted puede establecer alternativas y decir, oiga, fíjese que yo tengo dificultades para poder atenderle, pero yo puedo recomendarle a otra persona o transferirle con alguien que le pueda ayudar para no dejar a las personas así en el aire. Usted sabe que las personas siempre su situación la ven como única y siempre la ven desesperada y siempre la ven urgente cuando necesariamente no es así. Hace unas semanas meses en realidad, un hermano me dijo, quiero hablar con usted. Entonces le dije, vaya, está bien, le dije, lo único que voy atendiendo a las personas en la medida que van solicitando hablar conmigo, entonces va a tener que esperar, le dije, unos 3 a 4 meses, que es más o menos el tiempo que hay que esperar. Me dijo, no importa, yo lo voy a hacer, me voy a esperar. Entonces lo anoto, sí, lo anoté. Y cuando se iba acercando el tiempo, él me decía, siempre estamos para la fecha, ¿verdad? Y como me agarran así, no sé, le dije, no sé de qué me está hablando. No, así que con usted acordamos una fecha. Ah, bueno, si ya la acordamos, ya está acordada, no se preocupe. Y total que era una insistencia, hasta que finalmente llegó el día. Y yo la atendí y comenzó simplemente a platicar, a contar cosas de su trabajo. O sea, nada en particular, sino que estoy trabajando en esto, estoy trabajando en esto otro y mi familia está así. Bueno, y oyéndole y esperando que entender pues cuál era la inquietud o qué lo llevaba a estar ahí. Hasta que de repente dijo, bueno hermano, ya me voy. Y le dije, pero hermano, ¿hay algo en lo cual le pueda servir? ¿Hay alguna razón por la cual usted solicitó hablar conmigo? Sí, me dijo, era solamente que quería hablar, pero ya hablé, ya me voy. Bueno, le dije, pues Dios le bendiga, ¿no? Entonces, hay personas que son así. Entonces uno tiene, claro, uno los entiende, pero el problema es de que usted podría haber atendido quizás otras personas cuyos casos son dramáticos, ¿no? Y que usted sabe que requieren tiempo y requieren dedicación. Entonces, ahí es donde estamos hablando de la cuestión de la administración del tiempo. Y como le digo, aprender a decir no. Y si no se dice no, por lo menos brindar otro tipo de alternativa. A veces hay personas que, bueno, eso es bien común, ¿verdad? Que llegan y dicen, hermano, quiero hablar con usted, pero urgente. Y yo siempre les digo, mire, si es urgente, yo le sugeriría que hablara con otro pastor. Si usted le urge, yo le puedo recomendar un pastor que ahora mismo le atiende.
Pero si usted quiere hablar conmigo, va a tener que esperar de 3 a 4 meses, pero usted me está diciendo que es urgente. Entonces, yo lo que le recomiendo es que ahorita mismo yo le puedo remitir a otro pastor y la atiende ahora. Pero dice, no, no, yo con usted quiero hablar, voy a esperar. Vaya, pero tiene que esperar de 3 a 4 meses. Está bueno, yo espero. Entonces ya uno se queda, bueno, ¿qué tan urgente será, no? Que viene muriéndose, pero dice que puede esperar 3 meses o 4 meses. Entonces, uno tiene que comenzar como a discernir, ¿verdad? Que es realmente lo urgente y que no. Y luego también está el otro elemento, y es que es urgente para usted. Porque usted tiene sus urgencias también. Y tiene también sus cosas importantes. No siempre lo urgente es lo importante, y lo importante tampoco es siempre urgente. Pero usted puede tener sus prioridades y usted puede definir, esto es lo importante para mí, o esto es lo urgente. Y entonces, una vez usted ha definido, entonces las demás personas tendrán que acoplarse a las prioridades que usted ha establecido. Pero eso es lo que cuesta, el poder decir no, o el poder decir otra persona le va a atender. Y como está el sentido del deber, que dice, no, si es que yo tengo que estar. Y yo entiendo eso, hermanos, que el deseo de uno es, tengo que estar, uno quiere estar. Pero hay ocasiones en las cuales es literalmente imposible, no se puede. Y habrá otras ocasiones en que sí se puede, pero usted tendrá otras prioridades. Entonces, voy mencionando ya 2 cosas. Una es la tecnología, que puede ser un beneficio, pero puede ser una tremenda trampa también. En segundo lugar, está el definir cuál es lo importante y aprender a decir no. Pero también otro ladrón del tiempo es cuando nosotros comenzamos tarde el día. Es decir, nos ocupamos durante las primeras horas del día de hacer diversas actividades que no son las más importantes. Pero cuando uno viene a caer en la cuenta, ya son las 11, ya son las 11:30, ya van a ser las 12, o cuando de repente usted se da cuenta que ya es hora de almorzar y dice, Dios mío, si ya pasó la mañana. Y uno ni siquiera ha comenzado con las tareas que se deben hacer. Entonces, mientras uno más adelanta en el día, el comenzar a hacer las actividades, entonces es mucho más fácil que usted habrá terminado sus responsabilidades cuando ya el sol esté declinando. Pero si comenzamos tarde, el día no nos va a abundar, porque está perdiendo la mañana, o está perdiendo una buena parte de ella. Entonces, para evitar ese otro ladrón del tiempo, nosotros tenemos que comenzar lo más temprano que podamos. Otra razón por la cual podríamos nosotros estar teniendo una fuga de tiempo es que somos demasiado calmados para hacer las cosas, hasta para caminar, hasta para hablar. Pero podemos imprimirle un poquito más de ritmo, de velocidad, para poder hacer las cosas. En ese mismo libro del cual hacía referencia anteriormente, de David Yonggi Cho, CEO, habla de cómo él hace las cosas de rápido. Bueno, si usted lo ha visto caminar alguna vez, él prácticamente anda corriendo todo el tiempo. O sea, él no camina, sino que corre, y la gente tiene que ir detrás de él, si no lo pierden. Pero en ese libro dice que cuando él anda en alguna misión, en algunas reuniones, y andan otras personas con él, y va a llegar la hora de comer, lo que hace la gente que anda con él es que se adelantan y se van a comer antes de él. Porque ya saben que cuando él llega, come poco, come rápido, se levanta y se va. Y los otros apenas a dar la primera cucharada iban.
Entonces lo que hacen es que para no quedarse llegan antes y empiezan a comer rápido para que cuando él llega, ya ellos por lo menos medio almuerzo ya comieron, ¿no? Ya se lo engulleron. Y entonces cuando él llega, come poco, come rápido, se levanta y se va y ya todos tienen que irse con él. Entonces, porque eso es hacer que el tiempo produzca, que las cosas puedan marchar. Cuando salió publicado el libro de la historia de Elim en inglés, en el año 2003, yo le envié una copia a él, se le envié una copia en inglés, y yo me quedé con aquello, a saber cuántos libros el hermano recibe, y quizá ni lo va a leer, porque saber cuántos libros le están regalando todo el tiempo a él. Yo no sabía en el año 2003 que él leía 10 libros al mes. Pero lo que me extrañó fue que la siguiente vez que lo vi, él estaba bien enterado de toda la historia de Elim. Y cuando él hablaba con otras personas y me presentaba, él decía, es un ministerio tremendo en El Salvador, y comenzaba a hablar acerca de la historia de Elim, contándoles. Y obviamente es por esos hábitos de lectura que él tiene. O sea que aunque le regalaran 10 libros al mes, se los lee. O sea, no hay un problema, pero eso es productividad. Pero para eso hay que imprimirle velocidad. Entonces, no podemos, hermano, todo el tiempo andar arrastrando los pies. Que para vestirse necesita una hora para hacerlo. O para bañarse se hace pescado ahí dentro de la ducha, ¿verdad? Y canta todas las alabanzas de Marcos Witt, que son como 200, ¿verdad? Hasta que sale, ya como a las 4 de la tarde. Entonces es de imprimirle mayor velocidad. Otro ladrón del tiempo son los correos electrónicos, los que reciben correos electrónicos. Yo no sé cuántos usted recibe cada día, pero el problema, ¿sabe? Yo antes todos los contestaba. Todos los que llegaban, aunque fuera una locura, siempre los respondía. Pero la cuestión es que comencé a darme cuenta que estaba invirtiendo demasiado tiempo en eso, que a veces podía ser una hora, hora y media, 2 horas respondiendo correos electrónicos. Y yo dije, no puede ser. O sea, no puedo estar dedicando más tiempo a responder correos electrónicos que, por ejemplo, a escribir un libro de verdad. Y me di cuenta en una ocasión en que comencé a ver todos los correos electrónicos que yo había respondido en cierto tiempo, no recuerdo cuánto era. Pero al ver la cantidad de texto que yo había escrito, yo dije, no hombre, si aquí otro libro hubiera escrito. Entonces de ahí en adelante, lo que trato de hacer es responder solamente a aquello que realmente necesita ser respondido, y responderlo de la manera más breve, sin andar con tanto prolegómeno, sino que directamente a lo que la gente pregunta, esto y esto, tal vez 2, 3 líneas y plum, ya estuvo. Si es que se responde. Y otros que ya se ganaron la etiqueta de basura, ¿verdad? Para que de una vez pase a la bandeja de eliminado, porque ya sé que no hay nada ahí que se va a recibir. Pero entonces el correo electrónico, como digo, nos hace ganar tiempo, pero también puede convertirse en una trampa que lo va a tener atrapado contestando cositas. Y por eso es que muchas personas escriben, por ejemplo, al programa Solución Bíblica, envían muchos correos electrónicos todavía, y eso que tiene como un año el programa de no salir. Pero de repente, bueno, mucha gente de esa dice, por favor contésteme a mi correo electrónico, porque yo no oigo la radio. Y por eso, si usted recordará, yo decía en el programa, no hemos ofrecido responderle a nadie por correo electrónico. Lo que hemos ofrecido es que si usted envía una pregunta por correo electrónico, la vamos a responder en el programa. Entonces no vamos a responder por correo electrónico, o sea, porque yo no voy a estar invirtiendo tiempo en eso, porque hermano, siempre lo mismo, ¿no? Que fulano que se fue para los Estados Unidos, que allá se juntó con otra mujer, y que yo me quedaba acá y que no me quiere ayudar, y que los niños, o sea, la misma historia de toda la vida.
y tener que estar respondiendo a cada uno. A estos hermanos que les gusta eso de los sitios web y todo eso, me dice, hermano, ¿y por qué no pone solución bíblica en el sitio web? Y usted responde las preguntas. Dios mío, no, le digo, con que huyendo de eso ando. Y me dijo, no, pero usted lo que puede hacer es dar así preguntas generales. Entonces no está respondiendo nada. Esa puede ser también otro ladrón del tiempo, que si usted se ve obligado a hacer algo, y como el problema es que las direcciones se corren. Cuando usted viene a sentir, todo el mundo tiene su dirección. Y usted dice, bueno, si mi dirección yo se la di solo a fulano y a mengano. Pero cuando uno viene a sentir, la dirección la tiene medio mundo. Luego hay, hermanos, otros elementos que nos roban el tiempo, como por ejemplo la televisión. Usted podría echarse todos los días la película a las 9, o podría, hermano, no sé, ver la serie de fútbol que van a dar el fin de semana, y desde temprano en la mañana ya está listo para el primer partido, y luego viene otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Total que le agarra la noche y solamente se levanta para ir al baño y regresa al sillón para continuar viendo televisión. Ese es otro ladrón. Y también los juegos. Cuando digo juegos, me estoy refiriendo a juegos de Nintendo, PlayStation, GameCube y todas esas cosas que existen. Que eso, hermano, consumen horas y horas. Y ahí están las personas con los aparatitos, y que ya voy matando a 3, voy matando a 4, y ya voy en el nivel no sé cuánto, en el 2, en el 3, en el 5, ya pasé al 7. Y usted sabe que hasta revistas hay donde dan claves para ir pudiendo superar las diferentes etapas, pero eso le puede consumir días enteros. Y yo sé de pastores que juegan eso, que les encanta. Y a veces dicen, mire, yo como que si fuera niño, a mí me gusta esto. Y lo dicen así como que si fuera una gracia. Pero también otro ladrón del tiempo es el hecho de las pláticas ociosas. Que uno está hablando con una persona, pero resulta que esa plática es nada productiva, nada edificante, sino que simplemente está hablando locuras. Pero a veces a uno eso le gusta y añade más locuras, y ahí están los dos locos hablando y hablando y hablando y hablando. Total que se hace noche, y cuando uno viene a sentir, ya el día pasó y otro día pasó, y por la mañana florecimos, crecimos, por la tarde seremos cortados y nos secaremos. También una vez escuché a una hermana hablar de una enfermedad que le llama reunionitis. Y es la tendencia que tenemos a tener reunión, y que vamos a tener reunión para planear la reunión. Y total que todo es reunión. Y que por la mañana reunión, y que después tengo otra reunión, y después otra reunión, y otra reunión. Ya le dio la reunionitis. Entonces el problema es que en estas reuniones es simplemente estar redundando, estarle dando cuentas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Y es pérdida de tiempo. Y pasan horas y horas y horas, y tal vez dice, bueno, vamos a reunirnos para definir la estrategia de trabajo de este año. Parece interesante, ¿no? Pero comienza la reunión y entonces alguien comienza ya a contar una broma. Se dieron cuenta que fulano tal y tal cosa. No, hombre, ¿cómo fue eso? Y entonces comienza a contar y se va divagando y se pasa a otro punto y a otro chambre, y el chambre 3, al 4, al 5, al 7. Total que lo que parecía una reunión que iba a ser verdaderamente útil se convierte en simplemente una tertulia, y que ya es hora de parar. Bueno, hagamos un alto, vamos a almorzar y luego seguimos, y todavía no se ha comenzado.
Hay libros que hablan de eso, de cómo tener reuniones eficientes. Reuniones eficientes. Hay personas especialistas en eso, en que pueden hacer un trabajo, pero extraordinario. Desde hace ya más de un año, a su servidor le dieron el privilegio de invitarlo a ser parte de la Directiva Nacional de Visión Mundial en nuestro país. Y a finales del año recién pasado se vivió dentro de la organización una serie de dificultades, porque como junta directiva y otras instancias de gobierno que tiene la organización, estaba afrontándose ciertos problemas. Entonces, ellos en la organización internacional tienen un estadounidense que es un experto. O sea, él es un experto en lo que llaman gobierno corporativo, es decir, cómo hacer eficiente el trabajo. Y entonces, claro, como él venía expresamente a eso, con varios días de anticipación nos dijeron: en tal fecha viene fulano y quiere entrevistarse uno por uno con todos los miembros de la junta directiva. Entonces, por favor, cada uno mande el día y la hora en la cual puede. Coincidencialmente, todos podíamos el mismo día. Entonces, y en horas diferentes. Entonces, desde la mañana, como a las 7 recibí el primero, luego a otro, luego a otro, luego a otro. A mí me tocó como a las 8 de la mañana, algo así. Y al final del día, él iba a dar sus recomendaciones. Y yo dije: pero ¿cómo va a ser posible? O sea, si todo el día se va a pasar escuchando la apreciación de cada uno de los miembros de la Junta, ¿cómo es que al final del día él va a tener ya una recomendación para dar? Pero lo hizo. O sea, eso fue lo que me sorprendió, que bueno, en el caso mío me escuchó, me atendió, me hizo preguntas, me dijo: ¿tiene algo que añadir? Y yo le fui diciendo mis observaciones, mis puntos de vista. Pero exactamente en la noche él ya tenía las conclusiones, y el día siguiente lo enviaron por correo electrónico a todo. Ahí están las recomendaciones. Y nos dijeron: tienen, no recuerdo ahorita si 3 o 6 meses para ponerlo en práctica, y con eso sanado ya la cosa. Entonces, eso es utilizar el tiempo de manera eficiente. Pero como le digo, a veces nosotros divagamos tanto y nos vamos por otros caminos, que gastamos horas y horas y horas y llegamos a nada. Eso es lo que se llama reunionitis, que también es un ladrón del tiempo. Cuando usted podría ser más eficiente haciendo otras cosas, o en lugar de convocar a una reunión para decidir cómo hacer algo, mejor hágalo usted de una vez y ya estuvo. Pero el prevenirnos de estos ladrones del tiempo, lo que producirá es que nos dará más tiempo, nos va a quedar más tiempo. Pero eso no significa que eso es la solución al problema, porque el tener más tiempo, lo que ahora nos dará es tener materia prima, pero el problema es cómo vamos a utilizarla. Entonces, aquí viene el otro aspecto, que es el aspecto de las prioridades. Uno debe definir prioridades, porque el tiempo no le va a alcanzar para todo. No nos va a alcanzar para todo lo que quisiéramos hacer. Entonces, debemos definir nuestras prioridades, y en primer lugar nosotros debemos decidir qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos alcanzar. Porque dependiendo qué es lo que usted quiere alcanzar, a eso usted dedicará su tiempo. Hermanos, eso es lo que usted le pasa diciendo todo el tiempo a sus hijos, a sus hijas. Porque cuando lo ve que están haciendo nada, le dice: bueno, ¿y vos qué quieres hacer? Cuando seas adulto, cuando seas mayor, ¿en qué te quieres ocupar? No me digas que vas a pasar ahí sentado o acostado en la cama todo el día. Entonces usted lo está animando a que haga algo con respecto a lo que es
el objetivo. Lo mismo es usted, o sea, las palabras que le dice a su hijo o a su hija, trágaselas usted y póngalas en práctica. ¿De qué quiere de su vida? ¿Qué quiere hacer? Entonces, en base a qué quiere hacer de su vida, usted va a poder definir cuál es la prioridad, qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Hay cosas, hermanos, que no podremos hacer nunca. Como no las vamos a hacer, no gaste tiempo en eso, no gaste pólvora por gusto, sino que ubíquese en lo que realmente es su prioridad. Por decirlo de otra manera, debemos especializarnos en aquello que Dios quiere de nosotros. Ahora, cualquiera sea la prioridad que definamos para nuestra vida, hay elementos que deben estar dentro de esas prioridades. El primer elemento es Dios. Y ahí entran aspectos que hemos hablado ya en estos días, como el tema de la oración, el tema de la lectura de la palabra, el tema de la preparación, porque creo que su prioridad va dirigida siempre dentro del área ministerial, dentro del campo ministerial. Entonces, Dios debe ser la prioridad, el tiempo que le dedicamos a Él, porque eso es lo único que va a garantizar nuestra continuación en la vida cristiana. Ahora, en segundo lugar, otra prioridad más es su familia. Debemos dedicar tiempo a nuestras familias. Usted sabe que tenemos años en nuestra misión, añales, que hay un día a la semana que le llamamos el día de la familia, pero esa es la idea, que ese día usted lo dedica a su familia. Si usted es pastor u obrero de una iglesia, usted tiene la libertad de poder fijar exactamente el momento que resulte más conveniente para usted para dedicarlo a su familia. Porque yo le digo, hermanos, esas idas a dejar de los niños a la escuela, esas idas a traerlos cuando salen de la escuela, nunca lo van a olvidar ellos. Eso siempre lo van a recordar. Y siempre recordarán el momento cuando usted llegaba y ellos salían y sabían que usted iba a estar ahí. Y que usted le decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu día? Eso nunca lo van a olvidar. Ellos van a llegar a ser viejos y lo van a recordar. Eso es bien diferente a que ellos salgan de la escuela para ver si ya llegó el microbús que usted paga para no tomarse el trabajo de irlos a traer. Yo sé, hermanos, que hay condiciones o circunstancias en las cuales a uno no le queda más opción que eso, ¿verdad? Que pagar microbús para que vayan a dejarlos y a traerlos. Pero dentro de lo posible, lo estoy poniendo solo como un ejemplo, hágalo. O el tiempo que usted les dedique a hablar. Si es que lo que sucede es que sus hijos, sus hijas van a crecer demasiado rápido. Demasiado rápido. Y entonces, pero habrá elementos que ellos nunca van a olvidar. Yo no sé cómo fue la relación suya con su padre, con su madre, pero si usted se pone a recordar en este momento eso, ¿qué es lo que recuerda de su padre y de su madre? Verá que son esos momentos. Yo lo que tengo bien claro en mi mente era cuando en la casa que vivíamos había era una casa de esas viejas de bajareque con puertas de madera altas, ¿no? Entonces mi papá siempre la abría y él se sentaba para ver hacia la calle, se sentaba en una silla o no me acuerdo qué era, pero se sentaba. Yo estaba muy pequeño, le estoy hablando de unos 6
a lo sumo 7 años, y él se quedaba viendo hacia la calle. Y entonces para mí toda la gracia era llegar y meterme entre los brazos de él. Y entonces cuando ya estaba ahí bien arrinconado dentro de él, me ponía a platicar con él. Y comenzaba a hacerle preguntas y a veces ponían aprietos a mi papá. Y ese es un recuerdo que lo tengo bien claro de la vez que me metí y yo estaba ahí bien enroscado entre las piernas y brazos de él. Y yo le dije, mira papá, ¿y qué es el comunismo? Le dije. Esa fue mi pregunta, de saber dónde yo había oído la palabra. Y le dije, pero ¿y qué es eso? Le dije. Y él comenzó a explicarme, bueno, me dice, si es que comunismo, me dice, viene de común, donde todas las cosas son comunes, entonces es un sistema social donde las personas tienen en común el acceso hacia las riquezas que producen los, ¿cómo se llaman? Los medios de producción. Y yo me acuerdo de la definición. O sea, lo que le estoy diciendo es lo que él me dijo. Y yo le aseguro que él no, bueno, ya siendo yo adolescente, él no recordaba, seguramente, nunca más yo le toqué el tema, ¿no? O sea, pero yo recuerdo eso. O sea, nunca lo he olvidado. Y me recuerdo que cuando él se iba a acostar, a veces yo iba y me acostaba con él por platicar. Y a veces él me ponía el brazo para abrazarme y a veces se quedaba dormido. Y cuando se quedaba dormido yo sentía que no aguantaba el brazo y sentía que me estaba asfixiando. Pero como estaba dormido, ¿y cómo hacía? Y empezaba yo a luchar por salir, pero que lograba zafarme del brazo de él. Pero eso no lo olvido. Entonces, igual nuestros hijos no van a olvidar cosas tan pequeñas o simples como esas que le estoy describiendo. Pero la cosa es que uno no las olvida. Entonces, eso es la importancia de poder tener tiempo para la familia. Por eso es que debe ser una prioridad. Porque de otra manera, lo que va a suceder es que los hijos van a desarrollar un resentimiento hacia la obra. Y ellos van a decir, la iglesia me robó a mi papá. O yo no tuve a mi papá nunca porque él siempre estaba atendiendo a los hermanos. Entonces él oyó a la esposa despechada, oyó al joven emproblemado, oyó a la señorita enamorada de un hombre casado, oyó a medio mundo, pero nunca tuvo tiempo para escucharme a mí. Y eso será lo triste, ¿eh? Que cuando usted busque a sus hijos, quizá ya va a ser muy tarde. Y uno podría pensar, hermanos, que el tiempo que se dedica a la familia, usted puede decir, bueno, yo en lugar de andar aquí recogiendo a mi hijo o dejando a mi hijo, quizá podría estar haciendo otra cosa. Y de verdad, podría estar haciendo otra cosa. Pero como esta es una prioridad, yo le digo, el tiempo que invierta ahí va a tener una generosa cosecha. Entonces tengámoslo como una prioridad. Otra prioridad, hermano, que no hay que descuidar es que usted tiene que tener tiempo, voy a decir así, de recreo o de distracción. Así que si no se va a morir, hermano. Se le va a subir la presión, se le va a bajar el azúcar o se le va a subir, no sé qué le va a pasar. Pero tenemos, hermanos, que combinar el trabajo con la recreación. Si es que por eso es que el Señor dejó el día sábado como un día de reposo, donde no había que hacer nada. Pero ese recreo usted lo puede combinar con el tiempo que dedica a su familia. No necesariamente es que van a ir a un lugar a comer, a un restaurante. Bueno, si puede hacerlo, hágalo, gloria a Dios. No necesariamente tiene que venir aquí a este hotel, ¿verdad? Quedarse una noche con su familia, pero si puede hacer, hágalo. Aunque sea una vez a los 10 años. Pero no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser así. Tal vez es
ir ahí al parque de la colonia. Tal vez simplemente salir a caminar por ahí y al final del día pasar comprando unas 4 pupusas. Pero eso es algo que le dará una sustentación y una relación que su esposa, sus hijos, sus hijas sabrán que no lo han perdido. Y recuerde que la familia no solamente es el núcleo, sino que la familia también, usted tiene primos, tíos, hermanos, hermanas, no sé si tiene vivo su abuelo, su abuela, sobrinos, algunos ya tienen nietos, ya los graduaron de abuelos. Todo eso es la familia ampliada. Entonces, es de invertir también como una prioridad eso. Y quiero terminar, hermanos, diciéndoles que durante muchos años, y usted sabe que no es primera vez que estoy hablando de este tema, y yo decía, bueno, eso es lo que hay que hacer, Dios y la familia. Pero en el tiempo que ha pasado, yo he descubierto que hay otra cosa, un tercer elemento que debe ser una prioridad también. Y es tiempo para usted mismo, que no es el tiempo de la familia, que no es el tiempo de Dios, sino que tampoco es el tiempo de recreo, sino que es el tiempo que usted necesita para usted. Y usted me dirá, ¿para qué? Eso yo no sé. Cada persona sabrá cómo utilizarlo, pero todos necesitamos tener tiempo para nosotros, que era lo que tenía muchísimo la gente de la Biblia. Lea este Salmo 90 que se le atribuye a Moisés. Es toda una reflexión acerca de la vida, de lo rápido que pasa, y por eso es que termina con la oración: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pero esa es una conclusión que ha sacado en base a toda una reflexión que ha hecho desde el versículo 1 hasta el 12. El versículo 13 al 17 parece ser una adición que posteriormente se hizo al Salmo. Usted puede ver que hay un rompimiento total del tema. Pero por lo menos del 1 al 12, y si es que es Moisés el autor, es eso, es una reflexión, una interiorización. Jamás se hubiera escrito este salmo si Moisés no hubiese tenido tiempo para él. Porque aquí no era tiempo con la familia, ni era tiempo de recreo, sino que era el conocerse. El que se conoce a sí mismo, se conquista a sí mismo. El que no se conoce a sí mismo, está perdido. Primero debemos nosotros ser dueños de nosotros mismos, y eso solamente se logra por medio de una conquista, pero la conquista viene cuando nos conocemos. Y nos conocemos cuando tenemos tiempo para estar a solas con nosotros mismos. Usted puede utilizar eso para reflexionar, que es diferente a pensar. La reflexión es un arte casi perdido hoy en día, pero que antes espiritualmente tenía un gran valor y lo sigue teniendo. Lo que pasa es que no tenemos la práctica de la reflexión como un ejercicio espiritual, que no es orar, no es leer la Biblia tampoco, sino que simplemente reflexionar, conocerse a sí mismo, saber sus debilidades, qué es lo que realmente está pasando. Me cuesta en realidad explicar esto, pero espero que con las pocas palabras que le estoy diciendo usted comprenda lo que quiero decir con eso de tener tiempo para uno mismo. Y si dentro de eso usted quiere
escribir algún pensamiento, o si no quiere escribir nada, o si simplemente quiere reflexionar, son, hermano, elementos que le van a fortalecer a usted espiritualmente, que le van a permitir tener valoraciones de la vida, le harán una persona mucho más madura, estable, que le va eso a contribuir a ser un mejor ministro del Evangelio. Entonces, ahí está el tiempo. Y como le dije al principio, a todos, cada día se nos dan 24 horas. La diferencia es cómo distribuimos ese pastel. Cada día. Entonces, un hábito del ministro debe ser administrar adecuadamente su tiempo. ¿Cómo lo maneja? Porque el día de hoy, hermanos, ya dentro de poco pasará, finalizará y no va a volver. Esta fecha 17, hoy es 17, nunca más volverá. Y el mes de febrero jamás volverá. Pasó. Y lo único que quedará es lo que hayamos hecho. Si no hicimos nada, no queda nada. Si hicimos algo, algo quedó. Hoy estamos ya en el retiro número 24. Es decir, que el otro año van a ser las bodas de plata del retiro de Misión Cristiana Elim. Un cuarto de siglo, hermano. Y aquí habemos hermanos que hemos estado en todos. De 24 hemos estado en 24 retiros. Y el próximo año, si el Señor nos da vida y si Él no ha vuelto, vamos a estar cumpliendo 25 años, pero ese es un cuarto de siglo. O sea, ya no estamos hablando de unos añitos, un cuarto de siglo. ¿Cuántos vamos a llegar al retiro de oro? Saber, ¿verdad? Pero por lo menos al de plata. Esperamos verle el otro año, a ver qué hacemos o dónde lo hacemos, para darle gracias a Dios por eso. Pero vea cómo pasa el tiempo, vea cómo transcurre, vea cómo estamos, todos hechos lata ya. Unos gorditos, otros flaquitos, otros pelones, otros peludos. Pero lo importante es que ahí estamos. Y el tiempo sigue. Y sigue su marcha, y sigue su marcha, y sigue su marcha. Pero que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para administrarlo adecuadamente. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.